Buenas noches, familia. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos para adorar juntos y meditar en la palabra. Dios es nuestra fortaleza en todo tiempo. En Salmos 18:2 dice que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestra esperanza. En Ti confiamos, Señor. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto y nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel,
vives en mí. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en este día jueves de oración para tener un tiempo de palabra y que la palabra del Señor nos pueda alumbrar a cada uno de nosotros. Así que acompáñenme en esta oración por este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra alumbre nuestra vida, que tu palabra se haga real en nuestro caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser iluminados por tu palabra, a que nuestro entendimiento sea abierto por tu palabra, Señor, y poder ver tu voluntad, poder vernos a nosotros mismos, cómo estamos delante de ti, para entender y comprender, Señor, la necesidad, la gran necesidad, Señor, de que nuestra vida sea alineada conforme tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos está hablando acerca de cómo la obra que Dios hace en la vida del creyente, ¿verdad? Empieza alumbrando su entendimiento, o mejor dicho, abriendo los ojos de su entendimiento. La palabra del Señor nos enseña que cuando el creyente empieza a ser abierto los ojos de su entendimiento, empieza a entender la obra que Dios ha empezado a hacer en su vida. Empieza a entender realmente la necesidad de que Dios sea el Señor de su vida. Empieza a entender que necesita ser enderezado por la palabra. Aprende a depender de Dios mediante la palabra. Está entendiendo la obra que Dios ha empezado en su vida, creyendo que Él es fiel, que Dios es fiel para culminarla o para perfeccionarla. La palabra también nos está mostrando cómo Dios empieza ciertamente a que el creyente pueda echar raíces, a que el creyente pueda permanecer en Él, a que el creyente empiece a entender el propósito por el cual Él ha sido llamado, Él ha sido traído. Y una de las cosas que vamos a mencionar en esta noche es cómo la palabra del Señor empieza a traer o a producir ese fruto. Un fruto genuino, un fruto auténtico, un fruto original. Qué impresionante cómo la palabra de Dios nos lleva a ver la obra que Dios empieza a hacer en la vida del creyente. Y que solo por su palabra esta obra se hace real. Estamos hablando de una vivencia y no de apariencias. Aquella obra de transformación en el corazón del hombre, aquella renovación de entendimiento, donde el creyente es iluminado por la palabra de Dios, produciendo un fruto que no solo se basa en conductas o buenas obras, que no depende de la voluntad del hombre o de su capacidad, que no depende, como bien hemos mencionado en otra oportunidad, en ese capítulo de Juan 15, que no depende del pámpano, ¿verdad? Que no depende de ti mismo. Esta obra que Dios hace, o el fruto que menciona muchos versículos en la vida del creyente, este fruto que es originado por Dios, el autor o quien produce este fruto en la vida del creyente es Dios mismo, es su obra, es la obra del Señor, pero a veces el creyente está pensando que se trata de su voluntad, de su fuerza, de su capacidad, de cuánto Él hace o cuántas buenas cosas hace Él en su vida personal o cuántas obras está haciendo en su caminar. Ciertamente la palabra nos está llevando acerca de comprender este fruto que realmente menciona la palabra y que es originado en el corazón del hombre, ¿verdad? Como dice en Juan 15, verso 5, vamos a hablar acerca de cómo Jesús mismo dijo que ciertamente ustedes, si no permanecen en mí, realmente van a fracasar. El verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué impresionante, ¿verdad? Y la palabra es tan clara y nos da a entender que realmente el creyente, si no está dependiendo de Dios o si no está aprendiendo a caminar mediante la palabra en su vida, ciertamente va a fracasar. No va a hacer absolutamente nada. O como dice este versículo, ¿verdad? Acerca de la vid que es Cristo, los pámpanos que somos nosotros. El pámpano por sí mismo no puede hacer nada, no va a producir nada. Se va a secar y va a quemar. Y se va, por últimamente, terminar en el fuego o ser quemado. De la misma forma, el creyente, si no está aprendiendo a depender de Dios mediante su palabra, lo que va a suceder es que va a estar tropezando. Va a estar cayendo en esos hábitos que por mucho tiempo él ha estado caminando, o por mucho tiempo esa persona, él o ella, ha estado simplemente ha estado conformándose en ese estilo de vida que está totalmente lejano a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de aquel fruto que proviene de Dios, que proviene de su palabra, nos preguntamos, ¿qué tipo de fruto es? ¿Es un fruto externo? ¿Solamente se trata de una conducta adecuada? ¿Solamente se trata de principios y de valores? ¿Solamente se trata de que el hombre sea corregido? Para responder a esta pregunta, tenemos que recordar dónde fue sembrada la semilla, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que la palabra de Dios es la semilla y la tierra es el corazón del hombre. Y ciertamente la semilla fue sembrada en el corazón del hombre, la semilla es sembrada en la tierra, que se encuentra externamente o internamente. Se encuentra internamente. Esto quiere decir que este fruto se origina en el corazón del hombre y que solo es producido por la palabra de Dios y que se manifestará en la vida del creyente. Se va a dar a conocer este fruto. No estamos hablando de apariencia, no estamos hablando de que primero hacer muchas cosas para mostrar que Dios está en mi vida. Estamos hablando de algo interno, primeramente, y que se va a dar a conocer en el caminar o en la vida del creyente externamente. Estamos hablando de algo genuino, de algo auténtico, que solamente Dios lo puede hacer. Porque si el hombre por sus propios medios lo intentara, y ciertamente puede dibujar o puede mostrar una apariencia de conductas, de ideales, de principios y de valores, pero lo cierto es que va a fracasar, se va a cansar y por último se va a cargar, porque no va a permanecer. Y lo que se va a manifestar o dar a conocer en la vida de esa persona que empieza a hacer muchas cosas en sus fuerzas, lo que se va a dar a conocer es su naturaleza, que ciertamente está corrupta, que ciertamente está pecaminosa. Como dice Lucas 6, del 43 al 44, en la Nueva Traducción Viviente, dice: un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Qué impresionante versículo, ¿verdad? Cuando este versículo habla de fruto, dice: ningún árbol bueno, ¿verdad?, va a producir frutos malos, ni tampoco lo contrario. Y empieza a dar ejemplos. Algunas veces has visto, ¿verdad?, que los higos produzcan espinos, ¿verdad? Y empieza y nos da a entender, y lo que está enfatizando este versículo es acerca de la naturaleza del árbol, que ciertamente el fruto da a conocer la naturaleza del árbol. Si usted estuviera parado delante de 3 árboles y no los conociera, pero son casi parecidos uno del otro, la única forma de que usted puede diferenciarlo es por el fruto. El fruto habla de la naturaleza del árbol. Y ciertamente este versículo nos está dando a entender que de la misma forma sucede en el hombre.
¿Cómo se encuentra el hombre? ¿Qué fruto está dando el hombre hoy en día? ¿Está dando un fruto para Dios? ¿O está simplemente estéril, sin dar fruto? Pero mucha gente piensa que está dando un fruto para Dios porque se comporta, entre comillas, bien, porque piensa que está llevando una conducta adecuada en su vida. Lo cierto es que la iglesia no está para que el hombre sea corregido. Lo cierto es que la iglesia no está para que el hombre sea reformado. Lo que sí está en la iglesia, la función o lo que Dios hace en la vida del creyente es para que sea transformado. Una vida transformada. Es algo de adentro hacia afuera, es algo completo, es una obra majestuosa y maravillosa que solamente Dios la puede hacer en la vida y en el corazón del hombre, ¿verdad? Y nos preguntamos ciertamente qué fruto está dando el hombre, cómo se encuentra el hombre. Vamos a ir a Isaías 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice el verso? ¿Que el hombre está limpio o se encuentra puro? Ciertamente no, ¿verdad? Lo que menciona también es que la mejor obra que el hombre puede hacer, dice el versículo, que es como trapo de inmundicia ante Dios, y que sus maldades del hombre lo han llevado y lo siguen llevando, así como la hoja llevada por el viento. ¿Alguna vez usted ha visto cómo el viento fácilmente lleva la hoja por la dirección que el viento está yendo? Y la pregunta es, en ese escenario, en esa figura que vemos que la hoja es llevada por el viento, la pregunta es, ¿acaso la hoja podrá decir al viento, ya no me lleves? ¿Acaso la hoja podrá salirse por sí misma? Ciertamente no. De la misma forma, se encuentra el hombre arrastrado por sus malos deseos, llevado por sus pensamientos a una vía contraria, rebelde y obstinada hacia Dios. Es algo que es real, es algo que estamos viendo, es algo que también se está viviendo. El problema se encuentra en el corazón del hombre. El hombre hoy en día está tratando de corregirse, está tratando de cambiar muchas cosas, está tratando de calmar muchas cosas en él, en ella, de una forma externa. Y lo que no conoce, y lo que no está entendiendo, y lo que nunca va a poder conocer, si no fuera por la palabra de Dios en su vida, es que el problema se encuentra en su corazón. El problema radica en su corazón, se encuentra dentro de él. Acá no es un tema de corregir al hombre, ¿verdad? Sino de que él sea renacido. Y esa obra la hace Dios mediante su palabra, según 1 de Pedro 1:23, que hemos mencionado por muchas veces, acerca de cómo la palabra del Señor hace esa obra hace esa obra maravillosa, donde el hombre es renacido por la palabra, de una simiente corrupta a una simiente incorruptible. Esa obra solamente la puede hacer Dios. Es por ello que cuando hablamos de fruto, es un fruto de santificación. Es un fruto que es originado en el corazón del hombre por la palabra continuamente oída, por la palabra continuamente regada, por esa palabra que tiene que cavar y ahondar y profundizar en el corazón del hombre, por la palabra que tiene que romper esa dureza que hay en el corazón del hombre. Según Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Verdad? Vemos que este versículo habla de que estamos libertados del pecado, que somos siervos de justicia, y habla también de un fruto de santificación. Lo cierto es que hay un proceso ahí, un proceso, y lo que ciertamente la palabra hace es empieza a procesar al hombre, a procesar ese corazón. Es la obra de Dios donde Él es quien produce ese fruto en el corazón del hombre. Una vez que lo hace, ciertamente permanece. No hay nada que va a poder quitar ello, no hay nada que va a poder derrumbar ello. Ese fruto que Dios produce ciertamente permanece.
Según Juan 15:16, vamos a leer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vemos acá cómo es Dios quien trae al hombre. No es que tú lo elegiste a Dios, no es que tú decidiste. Ciertamente Él te alcanzó, ciertamente Él te halló. Él extendió su misericordia y nos ha hallado. Él nos ha encontrado. Él nos ha rescatado. Una obra de principio a fin, ¿verdad? Donde Él empieza a traernos con un propósito para hacer su voluntad. Y como dice este versículo, para que llevemos fruto, donde el que es glorificado no es el hombre, donde el que es glorificado es Dios mismo. Él es glorificado, ¿verdad? Por medio de los frutos que empiezan a originarse, a producirse en el corazón del creyente, en la vida de esta persona que está siendo continuamente la palabra regada sobre su corazón, donde ciertamente hay un desprendimiento original de ti mismo o de uno mismo. La palabra empieza a desprendernos de nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Porque empezamos a entender nuestra condición delante de Dios, que ciertamente no hay nada provechoso en seguir nuestros propios pensamientos. No es recomendable apoyarnos en nuestra propia prudencia. No es ser diligente, o no es realmente ser sensato, ir tras nuestros propios deseos. Cuando empezamos a entender por la palabra realmente nuestra condición delante del Señor, tú y yo necesitamos ir a la palabra. Necesitamos oír la voz de Dios en nuestra vida, porque ciertamente vivimos en un sistema que absorbe nuestra atención. Vivimos en este cuerpo que quiere ir tras sus propios deseos. Y estamos en un proceso donde tenemos un Dios de misericordia, de perdón y de gracia, que Él va a levantar a aquel que tropieza. La palabra del Señor nos empieza a mostrar que Él hace una obra donde dirige nuestra mirada en vez de las cosas de este mundo, en vez que estén en nuestros propios deseos. Empieza a dirigir nuestra mirada para que estemos atentos a conocerlo, a conocer quién es Dios en nuestra vida personal. Y la palabra nos enseña y nos dice, hechos siervos, ¿verdad? Donde el que gobierna es Cristo en nuestros corazones. Somos siervos. Una vida que produce frutos para Dios. Es una vida que no depende de sí mismo o de sí misma. Por ende, aprende a hacer la voluntad de Dios. Aprende a hacer la voluntad de quien lo llamó. Donde aquella oración, como dice este versículo al final, en Juan 15:16, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y no estábamos hablando de que cualquier oración o cualquier cosa que el creyente pida, Dios le va a dar. No está hablando este versículo esas cosas, sino está dando a entender que cuando realmente el corazón del creyente empieza a ser transformado y este corazón empieza a producir ese fruto de santificación, ciertamente los pensamientos o esta mente empieza a ser renovada, el entendimiento empieza a ser alumbrado, donde esa oración levantada es una oración que ciertamente está alineada a la voluntad del Padre. Que esa oración no está buscando sus deseos. Esa oración no está preocupado o afanoso o afanada en solucionar esos problemas X que tiene. Esa oración levantada está enfocada solamente en hacer la voluntad del Padre, porque empezamos a entender que eso realmente es lo verdadero y lo necesario en nuestra vida, que Dios conoce nuestra situación, que Dios es un Dios que también sabe las cosas que estamos necesitando y que ciertamente Él es un Dios que no nos va a desamparar y que nunca nos va a dejar. Ciertamente cada situación que pasa en nuestra vida tiene un propósito
este propósito vamos a poder entenderlo mediante la palabra en nuestra vida. Y la pregunta que te hago es, ¿estás siendo fructífero? ¿O estás produciendo ese fruto en tu vida? ¿Estás realmente viendo cómo la palabra te está llevando a solamente mirarlo a Él, a aprender a depender de Él, a no ser movido por las cosas que acontecen en tu vida personal, sea laboral, económico o financiero? La palabra del Señor y lo que estamos hablando en esta noche es que este fruto es real, un fruto real, algo que se vive, algo que realmente es algo de experimentarlo, de vivirlo, de disfrutarlo, ver la obra de Dios en nuestra vida. Y la única forma de ver ello, la única forma de comprender, la única forma de ser alumbrado, la única forma de que este corazón sea santificado es por su palabra, por la palabra del Señor. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra siga ahondando en tu vida, a que la palabra del Señor siga sobreabundando en tus días y que las cosas de este mundo y el trabajo del día a día no te absorba, no te robe la atención donde debe estar puesta solamente en lo que es verdadero, que es en Dios. Así es que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Que es tu palabra, Señor, que realmente alinea nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea real en nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia, de gracia y de perdón. Ciertamente tú levantas al caído. Tú levantas, Señor, tú nos levantas en esta noche para mirarte a ti, para confiar en ti, para creer en ti. En la obra que tú has empezado en nuestra vida, tú lo vas a culminar, porque tú eres fiel, porque para ti ciertamente no hay nada imposible en que el corazón del hombre sea transformado. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, un gran abrazo.